Muy bien, pues buenos días a todos y muy bienvenidos a todos los que nos están oyendo y nos están viendo en esta mañana y que están participando de esta reunión. Voy a ver si soy capaz de subir esto un poco. No, no soy capaz. Vale, pues ahí se queda. ¿Sí? La verdad es que Alfa es una gran oportunidad y efectivamente me uno a Ana para animaros a que invitéis a amigos y compañeros de trabajo, familiares, vecinos y a todo el que conozcáis, que creo que puede ser algo realmente extraordinario, porque es una oportunidad para hacer preguntas complicadas y sobre todo para descubrir el Evangelio desde una perspectiva fresca, real, abierta, donde todo el mundo pueda plantear sus dudas, sus interrogantes y que juntos podamos conocer más de Dios. Así que os invito a todos, os invito a los que nos estáis viendo para que a su vez invitéis y animéis a vuestros amigos a participar de esto. Muy bien, vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por la oportunidad de estar juntos a pesar de las circunstancias. Qué bueno que somos iglesia, estamos descubriendo, redescubriendo quiénes somos y por qué estamos aquí. Y esta es una mañana especial, Señor, porque tu pueblo en toda la redondez de la tierra se unen, Señor, para reunirse contigo, para escucharte a ti y para levantar nuestras plegarias y nuestra adoración a ti. Gracias que tú estás escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, pues estamos cerrando un ciclo que nos ha llevado cinco semanas, donde hemos estado aprendiendo acerca de la iglesia, qué es la iglesia, por qué estamos aquí, por quién está constituida la iglesia. Hemos aprendido que es, voy a lanzar un poco la pregunta a los que estáis aquí presentes para que me ayudéis. Hemos descubierto, por ejemplo, que la iglesia es la novia de Cristo, ¿no? Esa es la primera enseñanza que recibimos, fue aquella. Recordáis también que aprendimos que la iglesia es el templo del Espíritu, es el templo donde habita Dios. Es también ¿cómo es? El cuerpo de Cristo, siendo Cristo mismo la cabeza, ¿no? Hemos aprendido también, el domingo pasado Kevin nos hablaba acerca de que somos el ejército de Dios. Y esto es algo que de verdad debe desafiarnos, porque somos la fuerza vital, física en esta tierra para interceder y hacer guerra espiritual contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de algo que para mí es crucial. Y es que la iglesia es pueblo adquirido, es un pueblo que ha sido comprado con un propósito y con un objetivo en la gracia y la misericordia del Señor. Así que por favor vamos a abrir nuestras Biblias, creo que se va a proyectar en vuestras pantallas. Vamos a leer el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, y quiero pedirte que estés muy atento porque vamos a ver algunos aspectos que son cruciales, muy relevantes, muy importantes, de por qué estamos aquí y de por qué somos iglesia. Dice así el texto: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Así que hoy, en esta mañana, queremos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Queremos mirarnos como iglesia, vamos juntos, brazo con brazo, agarrados, nos presentamos delante del espejo de Primera de Pedro, capítulo 2, 9 al 10, para aprender y recordar por qué estamos aquí. Todo es importante, todo es relevante y todo tiene una explicación. Todos y cada uno de los que estamos aquí en esta sala, todos y cada uno de los que estáis al otro lado, conectados con vuestros ordenadores, estáis aquí con un propósito, estáis aquí por alguna razón. Y es importante que entendamos por qué la iglesia es iglesia, por qué estamos aquí.
Jesús derramó su sangre clavado en la cruz, nos perdonó de nuestras iniquidades y de nuestros pecados, nos hizo libres, somos salvos. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no nos lleva ya a su presencia, no? No sé si tú te lo has preguntado alguna vez, yo me he hecho esa pregunta alguna vez, especialmente cuando estoy pasando momentos de dificultad. Digo, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no nos llevas ya a tu presencia? ¿Qué sentido tiene que tengas aquí a la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra función? ¿Para qué estamos aquí? Leyendo este texto vamos a encontrar 4 referencias de identidad espiritual. Fijaos bien que el texto bíblico que acabamos de leer empieza diciendo vosotros sois. Vosotros sois. Eso es identidad. Vosotros sois. Quedémonos con esa idea. Vosotros sois. Y vamos a encontrar también una referencia de funcionalidad operativa. Dice el texto, ¿para qué? Al final. Vosotros sois, dice un montón de cosas y al final nos dice ¿para qué? Es decir, tenemos una función, tenemos un plan, tenemos una misión, estamos aquí para algo. Es importante cuando leemos este texto, cuando yo confronté en estos días este texto, me di cuenta de que es de ese tipo de extractos bíblicos que deberían empezar a leerse al revés. Deberíamos empezar por el versículo 10 y luego saltar al 9. Porque es en este texto, en el versículo 10, donde lo primero que se nos dice, en ese versículo 10, es que antes no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo. Y se nos dice que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí. Y déjame decirte algo muy importante con respecto a esto de alcanzar misericordia. Y yo voy a necesitar a William que me eche una mano. Con mascarilla, ponte por aquí para que no... así, tal como estás. Aquí hay un mando a distancia, que supongo que es de aquí, del proyector. Vale, entonces le voy a decir a William que por favor alcance el mando a distancia. Muy bien, ¿lo has alcanzado? ¿Lo puedes enseñar ahí a la cámara? Vale, muchas gracias William. Esa es toda la colaboración, ya está, ya lo podemos dejar. Muchas gracias William. Gracias. Solamente pretendo ilustrar que cuando leemos este texto y nos dice que hemos alcanzado misericordia, en la versión Reina Valera parece que nos está dando a entender justamente eso, que hemos extendido nuestra mano y hemos alcanzado algo que no teníamos. Pero déjame decirte que desgraciadamente quizá la Reina Valera, la versión Reina Valera es poco afortunada en la traducción de este texto en el original. Mira, según la Biblia Pesita, que es la traducción del texto arameo, realmente lo que viene a decir es que no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes. No es lo mismo alcanzar algo que algo te alcance. ¿Sí? No es lo mismo, no sé cómo decir, no es lo mismo que yo me duche a que me caiga un cubo de agua encima. No es lo mismo, ¿verdad? Mira, en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, de Fernando La Cueva, en la traducción del griego dice, no habían sido compadecidos, pero ahora sí han recibido compasión. Y eso sí que me cuadra con la gracia de Dios, porque uno aprende con el tiempo y la palabra de Dios nos habla abundantemente de que todo lo que recibimos es por gracia. No es porque lo merezcamos, no es porque lo alcancemos, es porque realmente nos alcanzó a nosotros. No es que yo ame a Dios, es que Dios me amó a mí. No es que yo haya hecho algo para ganarme el favor de Dios, es que Dios ha derramado su favor sobre mí. Entonces, atendiendo a esto, este versículo 10 nos dice que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, cuando aún no éramos pueblo. ¿Puedes pensar en eso? Tú fíjate, en la mente de Dios había un pueblo disperso formado por personas, por individuos como tú y como yo, haciendo lo que estuviéramos haciendo. Literalmente dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados. Y en medio de todo ese caos, Dios nos escogió como nación, como pueblo. En la mente de Dios ya tenía el propósito de derramar su misericordia sobre nosotros y levantar de la nada una nación que no existía. Ya existíamos en el plan de Dios y su propósito fue alcanzarnos. Y esto tiene también una traducción o conecta
con lo que es la experiencia individual de cada uno de nosotros. Dice que somos pueblo escogido por gracia antes de cualquier mérito colectivo. Antes de que nosotros como iglesia pudiésemos ganarnos el favor de Dios, abro paréntesis, no podemos ganarnos el favor de Dios. Simplemente Dios nos ama y ha derramado su favor sobre nosotros. Pero a título individual, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que estáis ahí, ocurre exactamente igual de forma individual. Dice Efesios 2 que fuimos escogidos por Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados. A mí esto me hace estallar la mente completamente. Cuando descubres la gracia de Dios, que no es por el mero hecho de que alguien un día me habló del Evangelio, me pareció razonable y tomé una decisión. Es que había un propósito de Dios en ello. Dios señaló mi vida, no sé por qué razón, y decidió escogerme para salvación. Y es que Él movió y orquestó todos los acontecimientos y envió los emisarios necesarios y movió lo necesario y tocó mi corazón por medio de su Espíritu para que yo pudiera recibir la salvación. Por lo tanto, leyendo este texto al revés, antes de llegar a ser la novia de Cristo, antes de llegar a ser el templo del Espíritu, antes de llegar a ser el cuerpo de Cristo, antes de ser el ejército o el pueblo de Dios, como estamos viendo en esta mañana, Dios tuvo compasión de un pueblo cuando aún no lo era. Tuvo compasión de nosotros cuando éramos sus enemigos. Yo no sé si tú has pensado esto, déjame decírtelo con toda la crudeza y toda la realidad. No es solamente que tú y yo estuviéramos muertos en delitos y pecados. Es que Eduardo era enemigo de Dios. Es que yo era enemigo de Dios. Es que Amparo era enemigo de Dios. Es que Mariana era enemiga de Dios. Es que William era enemigo de Dios. Lo dice Romanos capítulo 5 y 10. Éramos enemigos de Dios. Y a mí esto me vuelve a hacer otra vez estallar la mente, porque no solamente que estuviera en mis pecados, sino que la Biblia me declara que no había posibilidad de que yo tuviera amistad con Dios. Al contrario, era enemigo de Dios. Entonces, vamos a ir reflexionando sobre cada uno de estos puntos, teniendo en cuenta esta idea que la misericordia de Dios nos ha alcanzado como nación y que ahora somos el pueblo de Dios cuando no lo éramos antes. Vamos a empezar a pensar en cada uno de los textos, cada una de las partes. Como he dicho antes, hemos hablado de 4 cuestiones que hablan de identidad y una sobre operacional activa, ¿para qué estamos aquí? Lo primero que se nos dice es que somos linaje escogido. Linaje, ¿sabes lo que es un linaje? Según la Real Academia de la Lengua Española, dice literalmente ascendencia o descendencia de una familia especialmente noble. A mí me encanta eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro linaje? ¿De dónde descendemos? Y no me digas que del mono, por favor. Algunos van al mono, yo creo. No es que vengan del mono, van al mono, ¿no? No descendemos del mono. ¿Cuál es nuestro linaje? ¿Qué somos? ¿Somos de los Garza, de los Aparicio, de los Capuletos, de los Montescos, de los Rockefeller, de los Onassis, de los Borbones, de los Windsor, algunos británicos que hay por aquí? ¿Somos de la familia de los Windsor? Pues como siempre, la Biblia nos enseña, la Biblia se comenta a sí misma y nos enseña cuál es nuestro linaje, de dónde descendemos. Estamos aquí por arte difusa, aparecemos aquí sin ninguna conexión genealógica espiritual con nadie o con nada en la Escritura. Pues la verdad es que no. Entonces quiero que me acompañes, no lo se va a proyectar, pero lo puedes leer en tu Biblia, en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, donde se nos da esta respuesta. Repito, Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Si tienes tu Biblia o tu aplicación móvil, te voy a pedir que lo leas conmigo. Dice así, y está hablando de Abraham. Así Abraham, ¿recordáis a Abraham? ¿Sí? Que salió de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, nos está hablando a nosotros, sabed por tanto que los que son de fe, ¿cuántos hay aquí de fe? ¿Cuántos somos todos o hay algún extraño que... Bueno, si hay algún extraño es bienvenido también. Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que vemos a Abraham y vemos a Dios dándole una serie de promesas, y lo que nos está diciendo hoy Gálatas es que cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, haré de ti una nación grande, haré que te multipliques sobre todas las naciones, estaba hablando de la iglesia. Algunos todavía se han quedado a través de la religión, especialmente los judíos, no han llegado a alcanzar a entender esto y siguen pensando que son un pueblo especial en sí mismos. Pero Dios estaba viendo más allá y estaba viendo una genealogía, estaba viendo un linaje que son los hijos de Abraham, los hijos de la fe, los receptores de las promesas derramadas sobre Abraham. Ahora, ¿cuáles son esas promesas? Es importante que las recordemos, porque si hablamos de promesas pero no sabemos qué promesas son, pues nos quedamos igual, ¿no? Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3, Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3, para recordar qué es lo que Dios le dijo a Abraham. Pues Dios le dijo esto: haré de ti una nación grande, lo acabo de mencionar. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Qué significa? Aquí estamos nosotros muchos miles de años después de que Dios diera esas promesas a Abraham. Nosotros somos el cumplimiento de esas promesas. ¿Qué implica? Pues implica que la iglesia es el propio cumplimiento de esas promesas de Abraham. Somos el linaje prometido a Abraham, una estirpe en la que todas las familias de la tierra son bendecidas. ¿Sabes cuál es la bendición para las naciones de este mundo? Que conozcan a Jesucristo. ¿Sabes lo que mejor le puede ocurrir a este mundo? Que la iglesia pueble este mundo, que la iglesia ocupe todas las naciones del mundo, que el reino de Dios venga a este mundo. Todo está conectado. La oración es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. En otras palabras, que se cumpla la promesa a Abraham, que el conocimiento del Señor llene toda la tierra, que la iglesia llene toda la tierra y manifieste la justicia de Cristo. Entonces piensa esto: la única posibilidad de que todas las naciones sean bendecidas, el único momento en que todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas, es el tiempo en el que conocerán verdaderamente a Dios. Es en el tiempo en el que no se manifieste un país con una bandera concreta, sino que la iglesia manifieste la gloria de Dios. Dice la Escritura que la creación entera está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está expectante, esperando la manifestación de los hijos de Dios, de la iglesia. No somos un grupo de gente que viene con su Biblia debajo del brazo a tener una reunión de los domingos para intentar sentirnos un poquito mejor, quizá un poco más aliviado por los errores que he cometido. Tenemos una trascendencia universal. La iglesia es la esperanza del mundo. Jesucristo es la esperanza del mundo. Él es la cabeza del cuerpo, pero el cuerpo ha de manifestarse y llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Aleluya. A mí esto, no sé qué piensas tú al respecto, pero me cambia totalmente la óptica de la iglesia. Somos un linaje escogido por Dios. Somos el linaje de Abraham. Somos el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y las promesas de Dios para este mundo. Número 2, dice la palabra de Dios que somos real sacerdocio. Y esto es tremendo. Aquí quiero detenerme especialmente porque está hablando de un sacerdocio que no es cualquier sacerdocio. Es un sacerdocio regio, es un sacerdocio real. Entonces vamos a ver lo que dice la Escritura al respecto, porque la Biblia, si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que nos habla de dos tipos de sacerdocio. Nos habla del sacerdocio levítico. En la antigüedad vemos cómo Dios había constituido a través de Moisés, a través de la ley, un ministerio, un sacerdocio físico
siendo Aarón y su familia, su descendencia, los primeros levitas que ministraban en el tabernáculo, en el lugar físico. Si recordáis que se construyó un tabernáculo y estaban los levitas oficiando y sirviendo, y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para presentar el día de la gran expiación, presentar sobre el propiciatorio la sangre del cordero. Ese era el sacerdocio levítico. Quiero captar tu atención en el sentido de que era un sacerdocio ejercido por hombres de carne y hueso. Un sacerdocio que se desarrollaba a través de elementos físicos, palpables, que podían tocarse. Había unos atrios donde tú entrabas, había un lugar santo y un lugar santísimo, había un lavacro, había una serie de elementos que nos hablan de misterios y que son tipo y sombra de las cosas celestiales. Son cosas físicas, pero son símbolos de una realidad espiritual. Entonces, por una parte se nos habla de ese sacerdocio levítico constituido para ministrar en el tabernáculo físico. Pero también nos dice la palabra de Dios que el tabernáculo físico es figura del tabernáculo celestial, donde está Cristo, donde Él entró una vez y para siempre para presentarse delante del Padre, donde ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, según Hebreos capítulo 9. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5 que Él, Jesús, es declarado sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí aparece el segundo sacerdocio. Por una parte aparece el sacerdocio levítico, que era visible, como he dicho, que lo podías ver a los sacerdotes oficiando, y ahora se nos habla de un sacerdocio invisible, o aparentemente invisible. ¿Quién era este Melquisedec? ¿Quién era este Melquisedec? Esta es una de las grandes preguntas, porque es una figura, un personaje que aparece misteriosamente en Génesis capítulo 14, y que no sabemos mucho de él. Pero, como sé que todos somos muy listos, vamos a ver algunas pistas que nos da la palabra de Dios. Déjame recordarte un poco la historia. En los tiempos de Abraham, él tenía un sobrino que se llamaba Lot, que vivía en Sodoma, y entonces hay una guerra entre unos reyes, no voy a extender mucho la historia, y el rey de Sodoma es sometido, el sobrino de Abraham es capturado y toda la riqueza de Sodoma es arrebatada. Pues estas cosas que pasan en las guerras. Y entonces Abraham sale a rescatar a su sobrino. Sale con su casa, con sus sirvientes y van a batallar. Y entonces vencen, y cuando vuelve de esa victoria, vuelve con su sobrino y vuelve con toda la riqueza que había arrebatado a aquellos reyes. Dice que el rey de Sodoma salió a recibirle a Abraham. Pero aparece otra figura misteriosa que la Biblia no nos habla mucho de él, que es Melquisedec. Y dice que este rey, este Melquisedec, lo define de la siguiente manera. Lo tienes en Génesis 14, no hace falta que vayas ahí, pero apúntatelo. Dice que él es rey de Salem. ¿Sabes lo que significa Salem? Significa paz. Es rey de paz. Primera pista. Segunda pista. Dice que él es sacerdote del Dios Altísimo. No es sacerdote de los elementos físicos visibles en el tabernáculo. Él es un sacerdote que ministra directamente a Dios. Tercera pista. Dice que sacó pan y vino. ¿Creemos que el pan y el vino aparece por primera vez en la Biblia con Jesús y sus discípulos para celebrar la Pascua? Muchos siglos antes, Melquisedec sacó pan y sacó vino. Dice que bendijo a Abraham y dice que tomó de Abraham los diezmos de todo. ¿A quién te recuerda? Es rey de paz. Jesucristo es príncipe de paz. Es sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino, bendijo a Abraham, tomó los diezmos. No hace falta ser demasiado entendido para saber y entender que esto nos conecta con Jesucristo. Algunos incluso creen que era el mismo hijo de Dios, Melquisedec. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí vemos claramente una conexión entre un sacerdocio que solamente ministraba a las cosas que eran figuras aparentes, y vemos un sacerdocio que ministra a Dios directamente y que conecta directamente con Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros?
Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10. ¿Vale? Quédate con esta idea. 2 sacerdocios, el sacerdocio de Melquisedec, y mira lo que dice Apocalipsis 5, 9 al 10. Estamos leyendo el cántico que levantaban los 24 ancianos delante del Cordero, y mira lo que dice de nosotros. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros. Y fíjate bien que lo presenta como algo presente. Nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjate que dice nos has hecho, no nos harás. Ya nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué significa esto? Cuando el texto bíblico que estamos leyendo en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, y dice de nosotros que somos real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes. Dice la palabra de Dios que algún día reinaremos sobre la tierra con Cristo. ¿Puedes imaginarte al Hijo de Dios viniendo en su trono? ¿Puedes imaginarte a la iglesia manifestando la justicia de Dios y cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados como hombres y mujeres en este mundo? Creced, multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Se cierra el círculo. El propósito de Dios se cumple. Tú y yo estaremos gobernando sobre la creación. Tú y yo estaremos manifestando la gloria de Dios, y las cosas serán como al principio de los tiempos. Pero en este tiempo tú y yo somos real sacerdocio. ¿Y qué significa que seamos real sacerdocio? Que podemos ministrar a Dios. ¿Cómo ministramos a Dios? Lo acabamos de hacer. Le adoramos a Él, le exaltamos a Él. Ya no somos el sacerdocio levítico, que tenía que esperar una vez al año para presentar la sangre. Recuerda lo que sucedió, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Recuerdas cuando Jesús fue crucificado? Aquel espeso cortinaje. Y a veces pensamos, no sé si se ve desde ahí, pensamos que el velo era algo como esto, como un store o como una cortinita decorativa. El velo que separaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca y el propiciatorio, estaba separado del lugar santo por un espeso cortinaje. Y no solamente era un cortinaje espeso, sino que hay quien dice que era una especie de... eran varios cortinajes puestos, de manera que cuando entraba el sacerdote era como una especie de laberinto que él tenía que atravesar para poder llegar hasta el lugar santísimo. Y ese velo espeso se rasgó. Y esto simboliza que podemos tener libre acceso al Padre a través de Cristo. La presencia de Dios estaba separada del pueblo. Ahora la presencia de Dios está expuesta para que tú y yo podamos libremente acceder al Padre, glorificarle a Él, adorarle a Él. Somos perdonados, hemos sido justificados, tenemos libre acceso. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué tenemos acceso al lugar santísimo? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta. En estos días, mientras preparaba este estudio, de repente mi mente se iluminó con esta idea de, muy bien, sí, ya tengo acceso, puedo conocer a Dios, puedo tener acceso al Padre. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué era lo que se hacía en el lugar santísimo? Ministrar a Dios. ¿Qué es lo que se oficiaba dentro del velo en el lugar santísimo? ¿Quién lo hacía y cómo lo hacía? ¿Quién lo hacía y cómo lo hacía? Recordad, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es sombra, son símbolos de una realidad espiritual más elevada. El sumo sacerdote, una vez al año, oficiaba en el lugar santísimo. La cosa no era tan sencilla como decir, bueno, hoy es el día de la gran expiación, miro el calendario, está en rojo, es fiesta. Soy sumo sacerdote, venga, vamos al lugar santísimo.
No, 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 no. El sumo sacerdote primero que nada tenía que presentar expiación antes que nadie. Presentar y inmolar un cordero por sus propios pecados y los de su familia. Tenía que presentarse delante de Dios y derramar la sangre de un cordero para recibir el perdón de Dios. Porque no olvidemos que el sumo sacerdote era un hombre mortal, débil, carnal. Primero tenía que presentar el sacrificio. Después de presentar el sacrificio tenía que lavarse en paños menores, en calzoncillos, con una túnica blanca. Se lavaba completamente el cuerpo antes de poder acceder al lugar santísimo. Es maravillosa la palabra de Dios porque nos habla claramente de este tipo de realidades. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 se nos dice lo siguiente. Lo repito para que lo busquéis. Hebreos 10, 19 al 22 se nos dice esto. Así que hermanos, nosotros, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, que fue rasgada y fue machacada y fue violentada, derramando hasta la última gota de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, que en Hebreos mismo dice que Él es declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y mira lo que dice, escucha, mira lo que dice. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando yo leí esto dije, ¿qué significa, Señor, que me tengo que duchar antes de ir a la iglesia? ¿Qué es esto de que me tengo que...? Vale, Señor, entiendo lo de purificados los corazones de mala conciencia. Más o menos lo puedo llegar a entender. Yo creo, Señor, que me estás diciendo que debo acercarme a ti confiadamente, sabiendo que la sangre de Jesucristo es suficiente, que ya ha sido derramada a mi favor y que soy perdonado, así que puedo entrar confiadamente a tu presencia. Pero ¿qué significa esto de lavados los cuerpos con agua pura? Significa que tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios para ejercer nuestro sacerdocio. Está conectando este texto con el Antiguo Testamento, con las prácticas del Antiguo Testamento, con lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. En otras palabras, el autor de Hebreos nos está intentando despertar a este hecho y nos está diciendo, despertad, sois real sacerdocio. Podemos entrar en la presencia de Dios, lavadas nuestras conciencias, purificado nuestro caminar, podemos venir delante de Él para oficiar. ¿En qué se traduce esto? Porque igual te estoy confundiendo un poco. Déjame traducírtelo claramente. ¿Qué significa? Significa que tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios para adorarle directamente a Él. Somos los únicos en todo el mundo y en toda la historia que podemos hacerlo. La iglesia son los únicos que pueden conocer directamente a Dios. Son los únicos que pueden relacionarse directamente con Dios. No hay oración que Dios no escuche, sino la oración de los santos. Y es por eso que yo puedo interceder delante de Dios, igual que Jesucristo lo está haciendo, Él está intercediendo por nosotros. Entonces yo tengo la certeza de que cuando estoy delante de su presencia, puedo orar en el nombre de Jesús, en virtud de la sangre que ya fue presentada una vez y para siempre, la sangre de Jesucristo, y puedo orar al Padre, ejerciendo mi sacerdocio, intercediendo por las necesidades del pueblo. ¿Pueden cambiar las cosas? Pueden cambiar las cosas. ¿Cómo cambian las cosas? Cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios de rodillas, ejerciendo nuestro sacerdocio, y diciendo, Padre, bendice a fulano, Padre, bendice a mengano, Padre, esto, Padre, lo otro. Cuando intercedemos incluso por las naciones, por aquellos que no te conocen. Es en el nombre de Jesús que podemos hacerlo. Dice más la palabra de Dios, nos dice que somos nación santa. ¿Lo has visto ahí? Somos nación santa. Ahora, ¿qué es algo santo?
Pues algunos pensamos, bueno, alguien santo es alguien muy bueno, ¿no? Sí, tenemos esa idea común, ¿no? Ay, es que este hombre es un santo. ¿No has oído eso alguna vez? O eso de te has ganado el cielo, ¿no? Es que qué bueno eres. Pues la verdad es que no, la verdad es que algo santo, y digo algo o alguien, es algo que ha sido apartado para Dios. Volviendo al tabernáculo, volviendo el ejercicio, el oficio de los sacerdotes, todos y cada uno de los elementos que se utilizaban para ministrar a Dios eran santos. Estaban apartados solo para ese oficio. Tú no podías agarrar los platos y el candelabro y hacer una fiesta ahí y celebrar un cumpleaños. Voy a celebrar un cumpleaños. ¿Dónde? Venga, en el lugar santo, en el tabernáculo. Venga, saca los platos y sácalos. Eso tenía una finalidad, una función, e incluso los panes de la proposición tenían una finalidad. No podías llegar con una barra de chorizo y hacerte un bocadillo. Tenían un lugar, tenían una finalidad, eran santos para Dios, para ministrar a Dios. Tú y yo somos santos porque Jesús nos ha santificado. Cuenta la anécdota de que había una vez un pastor en un lugar en el sur de Estados Unidos, de estos que aparecen en las películas, que se levanta el viento y aparece una bola de paja dando vueltas. Y había allí una pequeña iglesia y estaba el pastor con su escoba barriendo aquella típica capilla de madera con blanquita y está allí. Y entonces se acerca un hombre y dice, hola, muy buenas tardes. Dice, me llama mucho la atención este lugar porque no veo santos por ningún sitio. ¿Dónde están los santos? Y le dijo el pastor, los santos vienen a las 11 de la mañana. Somos santificados, somos santos. Dios nos ha hecho santos. ¿Qué significa? Que nos ha apartado para Él. Somos suyos. Vamos a ver luego que somos pueblo adquirido por Dios. Hemos sido comprados a un alto precio. Somos suyos, le pertenecemos. ¿Y para qué? Para cumplir el oficio más maravilloso que nadie en el mundo podría soñar. Trabajar para el gran jefe. Servirle al Dios de los ejércitos. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le pertenecemos a Él y le servimos a Él. Hemos sido apartados, santificados, señalados para servirle a Él. ¿No es un privilegio? ¿No se te escapa un amén de dentro? Algo que digas, da igual. Gloria a Dios, gloria a Dios. No sé cómo te sientes, quizás dices, oh, nadie me habla en la iglesia. Mira, si tú formas parte del cuerpo de Cristo, has sido santificado para servirle a Él. Has sido apartado, escogido desde antes de la creación del mundo. Dios tocó tu vida, envió su misericordia y estás aquí para cumplir un propósito glorioso, servirle a Él, ministrarle a Él, adorarle a Él, meterte en sus asuntos. Te ha invitado a involucrarte en sus asuntos. Dice la palabra de Dios que somos pueblo adquirido por Dios, el texto que hemos leído. Ahora fíjate bien, algunas versiones dicen que somos un pueblo que le pertenecemos a Él. Y esto como que queda un poquito pobre, porque no es lo que realmente quiere enseñarnos la Escritura. Lo que dicen los textos más antiguos es que hemos sido adquiridos, hemos sido comprados. No es simplemente que le pertenecemos a Dios porque sí, porque le pertenecemos. Él hizo algo para comprarnos, envió a su Hijo al mundo, lo clavó en una cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para comprarte a ti y para comprarme a mí, para comprar a este pueblo, para adquirirlo para sí mismo. Es el Israel espiritual, no es el Israel de Palestina, es la nueva nación, el nuevo pueblo de Dios adquirido por gracia. Hemos sido comprados. No estamos aquí por no sé por qué. Estamos aquí porque Él nos compró. Le pertenecemos a Él. Y es lo mejor que ningún hombre sobre la faz de la tierra puede llegar a experimentar. Por último, hasta aquí hemos estado hablando de identidad, de quién somos. El texto, el versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice, ¿para qué? ¿Para qué?
para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. En los tiempos de Jesús, cuando Él estuvo entre nosotros, Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Alguien le preguntó: muéstranos al Padre, venga, déjate de habladurías, déjate de filosofías, Jesús. Creo que fue Tomás, creo, no estoy seguro. Muéstranos al Padre y nos basta, muéstralo, dinos, ¿dónde está? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. La Escritura dice que nosotros hemos sido enviados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Jesús ya no está aquí, Él ascendió a los cielos. Es el Espíritu Santo el que ha sido enviado, el que está en medio de la iglesia. Para que el mundo pueda tener una referencia visual de Dios, necesariamente tiene que mirar a la iglesia. ¿Te has dado cuenta? Hemos sido llamados a revelar la gloria de Dios a este mundo de oscuridad y de tinieblas. Que cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu entorno, el llamado de Dios sobre tu vida es que resplandezca la gloria de Cristo a través de tu vida. Anunciar las virtudes, revelar, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de oscuridad a la luz. Déjame concluir con una historia que alguien me contó una vez. Era un pastor americano, amigo, muy mayor. Y por tanto, con mucha experiencia en sus espaldas. Dice que él tenía un muy buen amigo que creo que era neurocirujano, creo recordar. Pero no era cualquier neurocirujano. Era uno de los mejores neurocirujanos reconocidos en el mundo. Y un día comiendo con él, le dijo: oye, fulano, recuerdo cómo se llamaba, dime una cosa, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que te impulsó para llegar a ser uno de los mejores neurocirujanos del mundo? ¿Qué es lo que te impulsa cada día a trabajar con tanta excelencia? ¿Qué es lo que te impulsa cada día para hacer tu trabajo tan bien, para recibir el reconocimiento internacional por los éxitos de tu trabajo? Y él le contestó: no te lo conté nunca. Pues te voy a decir por qué. Yo era un niño con muy baja autoestima. Cuando era niño no me tenía autoestima. Me sentía mal y abusaban de mí en el colegio. Un buen día, mis padres, cuando ya cumplí cierta edad, de jovencito, me reunieron un día en casa, me llamaron al salón, mi papá y mi mamá muy serios, y me dijeron: hijo, creemos que ha llegado el momento de que sepas algo. Eres adoptado. No somos tu papá y tu mamá, biológicos, pero te acogimos con todo el amor cuando tus papás te repudiaron, cuando eras un bebé. Y te acogimos y te dimos todo nuestro cariño y todo nuestro amor. Y este hombre le dijo: a partir de ese momento tenía dos opciones: hundirme en el foso de la amargura por el daño que me hicieron, o reflexionar sobre la oportunidad que Dios me daba. Y elegí la segunda opción. Y decidí honrar todo el amor que había recibido por haber sido acogido y amado hasta el día de hoy. Tú y yo hemos sido comprados por precio. Hemos sido adoptados como hijos en Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Vas a ser de este linaje escogido? ¿Vas a ser real sacerdocio? ¿Vas a ser nación santa, iglesia? ¿O vas a creer que estás aquí por ciencia infusa?
Estamos aquí porque alguien nos compró. Estamos aquí porque alguien nos adoptó cuando no éramos hijos, incluso cuando éramos enemigos de Dios. Aquí estamos, iglesia. Ejerzamos nuestro oficio y sirvamos a Dios con gozo, con alegría, porque ese es el propósito de Dios, que le demos lo mejor de nuestra adoración, de nuestra alabanza, con la máxima excelencia. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Ayúdanos a ser la iglesia que tú soñaste, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú diseñaste, Señor, para darte honra, gloria, para interceder delante de ti, para ejercer nuestro sacerdocio conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.